El envío de los primeros misioneros que Jesús hace en el Evangelio de Lucas. Curiosamente, Lucas menciona 72. Lucas se inspira en este texto, en el texto de San Mateo. En San Mateo no son 72, son 12. Mateo sigue insistiendo la temática de su texto para el pueblo judío, 12 tribus, 12 discípulos. Lucas es un evangelio mucho más universal, incluye al pueblo judío, también incluye a comunidades no judías, y por lo tanto, para Lucas, el envío misionero no es el envío de 12, sino es el envío universal, de muchos. Es una misión, es una llamada de Cristo para toda persona que se tome en serio el Evangelio. Cualquiera de nosotros que proclamamos a Jesús, Hijo de Dios, tenemos que tomarnos muy en serio que inmediatamente que confesamos a Cristo y nos reconocemos como hombres y mujeres bautizados, inmediatamente hay un envío a ser proclamadores de lo mismo que Jesús proclama. Jesús quiere mandarlos como si fuese lo que se llama en inglés un bootcamp, un campo de entrenamiento. Y el entrenamiento tiene características muy específicas en este texto y también tiene advertencias muy únicas en el texto. El padre José Luis Sicre dice, primero, la misión a la que nos envía Jesús no va a ser fácil ni va a ser agradable. Tiene una frase que lanza ahí, nos envía como ovejas entre lobos. Segundo, tendrá que ser una misión vivida en sencillez e incluso en austeridad. Dice que no lleven talega, que no lleven alforja y que no lleven sandalias. En la talega es donde se guardaba el dinero. Al no llevar talega, no vas a llevar dinero. En la alforja se guardaba el pan, por lo tanto no vas a llevar abastecimientos en el camino. Y las sandalias hablan de la ropa. Incluso Mateo dice solamente la ropa que llevan puestas. El envío que hace Jesús, que no es fácil, que es difícil, que no es agradable, es un envío también en sí mismo en tremenda vulnerabilidad. Jesús nos manda de una forma donde no nos quede más remedio que confiar de la providencia de Dios. Sin pan, sin dinero y solamente con la ropa puesta. Es un envío que no solamente es difícil y a veces nada agradable, es un envío vivido en tremenda vulnerabilidad, dependiendo de Dios en el camino, sino que también es un envío de tremenda urgencia. Lucas es el único que incluye la frase que en Mateo no aparece, y no se paren a saludar a nadie en el camino. No hay tiempo que perder en lo que Cristo te pide a ti y a mí. Y también habla de quedarse en la misma casa que nos reciba. Insiste 2 veces en que tengamos que comer lo que nos ofrece. Un hombre y una mujer que se siente enviado por Dios en la vida no puede ser picky. ¿Sabes de picky, verdad? En inglés. Exigente. Yo no como eso, yo no bebo eso, a mí no me gusta eso. Pues el envío es que nada picky. No podemos ser picky. Nos dice en el camino que no va a ser lugares cómodos, que no podemos esperar un hotel de 5 estrellas, que nos quedemos en la misma casa. Y es una frase muy hermosa, porque lo que nos está diciendo Jesús, conecta con la gente, hazte amigo de la gente, no estés moviéndote de un sitio a otro, entra en comunión con la gente que te recibe. Es un llamado a vivir con cierta estabilidad. Se vive muy vulnerable, pero también nos pide esa permanencia, esa estabilidad de quedarnos en el mismo lugar por un tiempo. Nos ofrece seguridad, un techo y una comida, y nos invita a hacer conexiones. Pero lo más importante en el envío
no es este bootcamp de no talega, de no comida, de no pan, de no dinero, de no sandalias, de no ser picky, de no esperar comodidades, de no parar a saludar a la gente en el camino porque hay una emergencia. Lo más importante en este envío es hacer lo que hace Jesús. Y hacer lo que hace Jesús es sanar, dice el texto, y proclamar el reino de Dios. Todo lo que tú y yo hacemos en nuestra vida cristiana como discípulos de Cristo, sea enseñar, sea acompañar, sea animar, sea orar, sea celebrar, todo, absolutamente todo, si no está dirigido a sanar heridas y a decirle a la gente que Dios está cerca y que no nos abandona, si no está dirigido a eso, nada de lo que hacemos sirve. Porque la misión misma no es hacer esto que yo dije antes, sino la misión misma, el enfoque es sanar y proclamarle al mundo que a pesar de todo, Dios sigue presente y su reino está en medio de nosotros. Este es un texto bellísimo, porque al mismo tiempo que el texto nos anima, que nos da seguridad, que nos da la claridad de lo que Dios pide de nosotros, al mismo tiempo es un texto que sacude y es un texto que es realista, es un texto nada romántico ni idealizado, es un texto que no deja espacio para las medias tintas, para la superficialidad, para la tibieza. Es un texto que habla de ser enviados, de tener un sentido en la vida claro, de que nuestra misión como discípulos de Cristo, sea aquí o sea en el fin del mundo, es sanar y proclamar la cercanía del reinado de Dios. Lo tenemos que hacer de una forma totalmente vulnerables, volvemos, sin talegas, sin bolsas, sin distracciones superficiales. Lo tenemos que hacer así porque hay que hacerlo también en humildad y recordar lo que tú y yo hacemos como discípulos de Cristo no es nuestra propia obra, sino es Dios que nos utiliza como los instrumentos más pobres y más limitados y más vulnerables. Es la obra de Dios. Y es la única forma en que tú y yo podemos abrazar la fe cristiana y lo que Dios pide de nosotros. Incluso aceptando lo que venga y lo que se nos ofrezca en el camino. Vuelvo, sin ser gente picky. Teniendo siempre bien claro cuál es la misión, cuál es el propósito. Sanar y proclamar el reino. Cuando yo trabajaba con este texto esta semana, después que yo escribo todo lo que se escribe, yo siempre entonces cierro y me pongo a pensar, ¿y qué le estás diciendo? ¿Y qué le puedo ofrecer yo a mi comunidad? Pues me llegó las preguntas, y siempre termino con preguntas para mí, y son las preguntas que dejo para ustedes. Hoy, mirando todo lo que tú has vivido, ¿cómo Jesús te ha entrenado? ¿Cuál es el bootcamp que Jesús te ha colocado en tu vida? ¿Cuántas veces tú y en la mía nos hemos encontrado en total vulnerabilidad? Sin techo, sin dinero, sin pan y con la ropa puesta encima nada más. El bootcamp que la vida misma nos coloca. Con cuánta vulnerabilidad hemos tenido que vivir periodos en nuestra vida donde lo único que nos quedaba era confiar que Dios te amaba y me amaba y que Dios no nos iba a defraudar ni dejar en el camino. Esos son los bootcamps, los campos de entrenamiento que la vida y Dios muchas veces nos ha colocado a nosotros por delante. Y nos hemos sentido como los enviados hoy de los 72 discípulos, sin comida, sin sandalias, sin techo y esperando muchas veces el amor y la caridad de alguien. ¿Cómo es que Dios nos ha ido entrenando en el camino, gente? ¿Cuál ha sido la escuelita o escuelitas que muchas veces hemos pasado en el camino? Porque termina esa reflexión, ver los periodos de tu vida y la mía,
donde hemos vivido de la providencia, donde no sabíamos qué iba a pasar mañana, nos lleva a una pregunta más profunda todavía. ¿Y hoy qué te pide Dios a ti y qué me pide Dios a mí? ¿Cuál es tu misión y la mía? ¿Cuál es nuestro propósito de vida como creyentes hoy en este mundo? ¿Qué pide Dios de ti y qué pide Dios de mí? Sea la que sea la respuesta que tú y yo podamos dar, y cada uno va a dar una respuesta totalmente diferente porque cada uno tiene experiencias de vida totalmente diferentes. Sea lo que sea que tú y yo podemos decir, es que esto es lo que yo creo que Dios está pidiendo de mí. Nunca nos olvidemos que el propósito es siempre el mismo: sanar heridas y proclamarle al mundo la cercanía de nuestro Dios. Solamente podremos proclamar la cercanía de Dios si nosotros la vivimos y la descubrimos todos los días de nuestra existencia. Cuando teníamos techo o cuando no teníamos techo. Cuando teníamos la bolsa llena o cuando teníamos el bolsillo vacío. Proclamar a Dios cerca solamente lo puede proclamar aquel que lo vive en su vida cotidiana todos los días. Si no lo sentimos cerca, si no vivimos cerca de Dios, si no lo descubrimos a Dios cerca de una forma muy personal y muy íntima, nunca vamos a poder ayudar a nadie a que pueda llegar a ese momento en que diga, Dios está cerca. Lo tenemos que vivir primero plenamente y diariamente en nuestras vidas. Seamos entonces gente heridos, sanados, para poder entonces ser sanadores. Dejemos que Dios se nos acerque en lo cotidiano de nuestro vivir, para proclamarlo siempre y recordar nunca que aunque a veces Dios nos coloque en un bootcamp difícil, nunca se nos olvide que en ningún momento Dios nos dejará solos. Dios siempre presente.